Bienvenidas y bienvenidos a Gente de Opiniones en su espacio electoral que denominamos El Salvador Elige 2018. Es un gusto, es un placer que usted conozca las diferentes propuestas, los contenidos también de plataformas municipales y algunos aspectos más concretos. Para hoy tenemos dos personas que nos invitan del Consejo Municipal de San Salvador, del Consejo Asesor. Y les presento a Naida Medrano. Ella es consultora en políticas públicas y derechos humanos y, como les decía, integra el Consejo Asesor de la candidata Jacqueline Rivera a la alcaldía de San Salvador. Bienvenida, Naida. Gracias, María Teresa. Buenas noches. Buenas noches también al colega que nos acompaña y a las amigas y amigos televidentes esta noche. Bueno, también nos acompaña Marcelo Lungo. Él es arquitecto y urbanista y también es miembro del Consejo Asesor de la candidata alcaldesa por San Salvador, Jacqueline Rivera. Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación y estamos aquí atentos a la entrevista. Muy bien, bueno, en este espacio especial decíamos que también intentamos darle alguna información que le va a ser útil para el próximo 4 de marzo, cápsulas informativas de orientación, y en esta oportunidad Fabiola Dueñas nos presenta dónde es que se encuentran el mayor número de votantes para estas elecciones. A continuación. Más de 5.1 millones de salvadoreños que viven en el país están facultados para participar en las elecciones legislativas y municipales 2018. Del total de votantes, poco más del 31% se concentra en 10 municipios de los departamentos de San Salvador, Santa Ana, San Miguel, La Libertad y Ahuachapán. Cabe destacar que de los 10 municipios en donde hay mayor número de votantes, 6 pertenecen al departamento de San Salvador. Santa Tecla en La Libertad. Según la directora del registro electoral, la incidencia de voto en los municipios con mayor electorado es más alto que en otros territorios del interior del país. Como resultado de los comicios de este 4 de marzo, 84 diputados serán elegidos como representantes de los 14 departamentos del país. Solo en San Salvador, precisamente el departamento que más electores tiene registrados, serán electos 24 parlamentarios. Bueno, es parte de la información que le hemos preparado en cápsulas informativas para que, como decíamos antes, usted conozca cómo, dónde, quiénes votan, quiénes están. Ya en anteriores oportunidades hemos hablado de las personas, la edad, quiénes están aptas a votar, en dónde están haciéndose el registro del DUI, que son los DUI de centros, y le hemos recordado que si usted lo tiene vencido, por favor, vaya y vuelva a sacar un DUI nuevo para que ejerza su derecho al voto. Naida, quisiéramos empezar contigo con un tema pues general de cómo estás viendo el desarrollo de estos comicios para el año 2018. Ya estamos, si no me equivoco, este día a 20 días de ejercer el sufragio. En el caso de San Salvador, ¿cómo estás viendo que se desarrolla la actual campaña electoral? Bueno, gracias, María Teresa. Yo creo que hay elementos interesantes de análisis, ¿no? Dentro de las ciencias políticas nos obligamos a ver un espectro mucho más amplio y eso implica precisamente echar un vistazo a todo el panorama económico, social, político, cultural que acontece alrededor de todo ello. Hay que hablar de esto, ¿verdad? O sea, definitivamente hay también un proceso en el que las transiciones de las alcaldías, de la alcaldía de San Salvador en particular, ha sido interesante. Ha habido alternabilidad, sobre todo en los dos partidos mayoritarios, el FMLN y Arena, y esto evidentemente también cuenta con toda esa apertura que existió en función después de la firma de los acuerdos de paz y la actividad específica del FMLN dentro de los comicios. Es decir, hablar de democracia, además del ejercicio del sufragio, ha pasado por esa construcción de ciudadanía paulatina, pero que todavía necesita mayor fuerza. Y es aquí donde debemos de detenernos, es precisamente en esta expresión última en donde la construcción de ciudadanía debe dar un paso más allá y contar
más allá de los comicios para poder participar en estos procesos de políticas públicas. Por eso es que es tan importante que la ciudadanía, que toda la población salvadoreña y en particular las ciudadanas y los ciudadanos de San Salvador conozcamos las plataformas, es decir, generar procesos de debate desde el conocimiento de plataformas nos obliga a elevar también el planteamiento y el análisis como ciudadanía. Yo debo decirlo también, por ejemplo, en mi caso personal, yo no estoy afiliada a ningún partido político. Y al no estar afiliada a ningún partido político también me invita como un ejercicio ciudadano a hacer esa lectura de plataformas. Y claro, la lectura de plataformas, cuando uno se detiene ya al lado del camino, en esta lectura se logra encontrar elementos contundentes en función de cuál es la oferta electoral, pero al lado de la oferta electoral, la posibilidad efectiva de lograr con esos enunciados de buena voluntad. Es decir, el tránsito de una política de enunciado de voluntad hacia el ejercicio de la misma o gestión de la misma pasa precisamente por involucrar a la ciudadanía en estos ciclos de políticas públicas. Hoy por hoy, San Salvador todavía tiene que caminar mucho hacia eso. Tenemos un corte de políticas públicas en donde la población todavía no se involucra totalmente, pero hay avances interesantes. Por ejemplo, regresar a la lógica distrital ha sido fundamental. Y eso se logró a través de gobiernos específicos, gobiernos municipales específicos, hay que decirlo así. El exalcalde recordado, de gratísima recordación y gran aporte a este país, Héctor Silva, generó todo un proceso de construcción de los distritos, porque las políticas públicas, al fin y al cabo, deben de ser para la gente, por la gente y con participación de la gente. Ese es el camino, ese es el camino. Las políticas públicas, al fin y al cabo, no se construyen de la noche a la mañana. Sin embargo, el ejercicio de práctica ciudadana debe trascender al muy importante ejercicio del voto, por supuesto, pero también a los mecanismos de participación desde la ciudadanía, que es a donde hay que hacer todavía mayor énfasis. ¿Cómo te integras, Naida, a este consejo asesor? ¿Cómo los invitan? ¿Quién los invitan? ¿Cuándo se integran? Háblanos un poco de eso. Claro que sí. Bueno, yo tengo muchos años de trabajar con el movimiento social, con organizaciones de cooperación internacional. Es mi experticia el tema de políticas públicas, he trabajado el tema de consumidoras y consumidores, si bien lo recuerdan. He trabajado mucho el tema de derechos humanos, desde la perspectiva de memoria histórica, en procesos de exhumación incluso de personas asesinadas durante el conflicto armado. Y es así como dentro de ese espectro, en donde hay una independencia bastante marcada en función del trabajo intelectual, del trabajo de estudio, del trabajo de propuesta, es que se me invita a ser parte de este consejo asesor, el cual pasa primero, por supuesto, por una lectura de una propuesta inicial y por el ejercicio franco de poder conversar sobre estructuras de políticas públicas y los enfoques de las mismas, ¿verdad? O sea, al fin y al cabo, transitar, como decíamos, del enunciado de buena voluntad hacia una gestión directa y efectiva tiene una serie de pasos y esas son las experticias que se van desarrollando. Muy bien. Marcelo Lungo, eres muy joven. Quisiera que le cuentes a la audiencia un poco de tu formación profesional y también cómo llegas, cómo te invitan, cuándo te invitan a integrar este consejo asesor de la Alcaldía de San Salvador. Sí, claro. Yo soy arquitecto de la Universidad del Salvador, orgullosamente de la Universidad Nacional. Y cuando yo me gradué, me fui para estudiar una maestría. Mi idea siempre fue prepararme. Me fui para Barcelona, estudié una maestría en urbanismo y en desarrollo territorial, y es así como yo me empapo del tema, del tema urbanístico, el tema de planificación y tal. ¿Cómo aparezco yo en este escenario, digamos, de consejo asesor? Por lo mismo, por mi expertise. Yo ya tengo 14 años de trabajar de ejercicio profesional. Tú dijiste, es joven, pero la cara es come años. Come años. Y ya tengo 14 años de estar trabajando profesionalmente en temas sobre todo de ciudad. Yo soy un apasionado de la ciudad, me encanta la ciudad capital, soy capitalino, nacido acá, y me parece que esta ciudad tiene un potencial desde el urbanismo que no está siendo aprovechado. Entonces, a partir de eso es que se me contacta para integrar este equipo. Yo, como decía Naida muy bien, nosotros podemos estar muy cómodos en nuestra casa, detrás de una computadora, de un celular, pero creo que como juventud también y como profesionales jóvenes debemos de
de participar en procesos democráticos. Y por tanto es que así conozco yo la plataforma, me interesa la plataforma y aparecemos en el equipo a fin de poder enriquecer con un poco de lo que nosotros conocemos la plataforma y poder hacer que esta ciudad sea mejor, ¿no? Y entonces, desde el urbanismo hay mucho que hacer en esta ciudad. Creemos que también la plataforma plantea un bagaje de proyectos y de intenciones muy claras, muy específicas y muy realizables desde el punto de vista urbanístico, desde el punto de vista de cohesión social, de espacios públicos, de movilidad urbana, de proyectos, de grandes proyectos urbanos que podemos hablar un poco después. Y es importante que nosotros nos incorporemos a estos esfuerzos a fin de poder aportar nuestro conocimiento profesional en la mejora de la ciudad. Pues al final la ciudad somos todos, ¿no? y tenemos que construirla entre todos. Por tanto, muy humildemente desde el tema urbanístico creemos que, yo personalmente creo que hay mucho por hacer y que esta ciudad tiene una gran deuda con sus ciudadanos, ¿no? La ciudad es una ciudad que todos nuestros amigos televidentes podrán mencionar o comentar de que es una ciudad que es bastante complicada, hay un caos vehicular, hay un desorden, hay un tema de urbanismo que no está muy claro y que es importante empezarlo a trabajar, ¿no? Entonces yo creo que desde esta plataforma se puede empezar a ver nuevos cambios en la ciudad. Vamos a profundizar también sobre lo que este día lunes se inauguró más adelante, pero antes quisiera también contarles que la candidata a la alcaldía de San Salvador, Jacqueline Rivera, sostuvo un encuentro este fin de semana con pastores del Instituto Teológico El Despertar, un poco también para compartir este tema de cómo se integra la sociedad, cómo se integra la municipalidad para desarrollar diferentes alianzas con diferentes sectores, en este caso con la iglesia. Quisiera que veamos las declaraciones de Jacqueline Rivera. Y si las iglesias hacen tanta labor humanitaria todos los días, ¿por qué la institucionalidad no está hombro con las iglesias todos los días? ¿Por qué la institucionalidad no está tomando la mano y las iniciativas de las iglesias que todos los días ustedes hacen en las comunidades? ¿Por qué si la municipalidad quiere que cada día menos jóvenes, menos mujeres sean víctimas de la violencia y las iglesias hacen lo mismo todos los días, ¿por qué no nos juntamos y no nos unimos? Ustedes haciendo lo que mejor saben hacer, y es desarrollando espiritualidad, creando fe, pero sobre todo temor a Dios, que nos falta mucho, y crear sobre todo solidaridad y vivir como hermanos y hermanas. Bueno, lo que dice la candidata a la alcaldía es parte de lo que el gobierno central, del profesor Salvador Sánchez Serén, de alguna manera ha hecho con este Consejo de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que también incluye a diferentes sectores. ¿De qué manera, Naida, yo te iba a decir Nadia, pero es Naida, de qué manera en este respaldo, en esta alianza, en este trabajo con diferentes sectores, movimientos sociales, líderes, laicos también y religiosos, puede la propuesta municipal liderada por Jacqueline Rivera hacer ese clic, hacer esa contribución? Miren, en primer lugar creo que tiene que ver con el enfoque de la elaboración de la política pública. Si tú hablas de un enfoque de seguridad humana, incluye, por supuesto, principios fundamentales como la participación. La participación también implica corresponsabilidad en esas políticas públicas. Y en ella, por supuesto, organizaciones de la sociedad civil, comunidades organizadas, ciudadanos y ciudadanas, iglesias, tal como se planteó, pueden generar todo un espacio de participación tal como indicábamos anteriormente, es decir, en un ejercicio de participación franca en el ciclo de las políticas públicas, que es fundamental, que no lo practicamos mucho, pero que evidentemente se está abriendo la puerta para que este proceso pueda ser efectivo. Creo que ese definitivamente es el reto práctico que tenemos a puerta, ¿verdad? Y que será interesante todo ese proceso de cohesión y de participación que se debe de abrir. Es sumamente interesante que para estas elecciones hay una coalición entre el FMLN,
el CD, ¿verdad? Y PSP. Ya eso denota de alguna forma la unidad de algunos partidos políticos más allá de la presencia de uno de ellos, ¿verdad? Entonces, comprender que dentro de la diversidad hay necesidad de generar procesos conjuntos y entre ellos también con quienes hay similares conexiones y hay similares pensamientos, creo que eso nos lleva ya a un avance sustancial, ¿verdad? La población en general se queja del tal bipartidismo, ¿verdad? Hay que comentar que El Salvador no es un país bipartidista, es un país pluripartidista. De hecho, en las elecciones presidenciales siempre hay un tercero en discordia, como bien decimos, pero claro, hay una tendencia a concentración de dos partidos en particular. Sin embargo, creo que las lecciones de la historia lo que nos llevan es que los dos polos solos, con representaciones únicas, no logran avanzar más allá de lo que sus proyectos quieren avanzar, uno u otro. El ejemplo claro es esta coalición de la que estamos hablando, estas expresiones de la candidata Jacqueline, ¿verdad?, a la alcaldía de San Salvador, en donde está abriendo la puerta a la participación ciudadana. Y eso genera un tono diferente en la construcción de políticas públicas, porque no se puede seguir monopolizando, digamos, el ejercicio. La política va más allá de la participación en partidos políticos o no, tiene que ver con la voz, con la participación de la ciudadanía en esta serie de ciclos de políticas públicas y que debe de abrirse. La institucionalidad, por ejemplo, ha abierto la puerta a la creación de la Secretaría de Participación Ciudadana y Transparencia y Anticorrupción. Creo que ha sido una herramienta importante en la institucionalidad del Estado, hay que empujarla para que logremos entonces esos espacios necesarios de participación, de construcción conjunta, de compromiso conjunto y de un viraje en las políticas públicas. Desde la profesión de cada quien hay una perspectiva obviamente particular. En el caso de un arquitecto, además urbanista, yo quisiera que también nos ubicara, si hablamos de la situación de San Salvador, ¿cómo miran usted desde arquitecto como las principales problemáticas, pero también las principales potencialidades que se pueden identificar para transformar la ciudad? Mira, yo creo que todos nuestros televidentes, nuestros amigos, identificamos en ser urbanistas los grandes problemas de la ciudad, ¿no? Yo siempre menciono, la ciudad nos maltrata muchas veces. Yo pondría en el caso de San Salvador, para ser muy conciso, en dos grandes problemas desde el punto de vista urbanístico. Una, la falta de espacios públicos y de lugares de convivencia y de equipamientos públicos, áreas verdes, etcétera, donde las familias puedan recrearse, ¿no? Es una ciudad que por su expansión, ¿ya?, por cómo fue creciendo, fue dejando de lado la construcción de espacios públicos. Nos podemos ver en las colonias y los pocos espacios públicos que existen están privatizados, ¿no? Veamos las colonias de la capital, la mayoría con portón, etcétera, y por tanto sus espacios públicos, sus parques son para esa familia. Este déficit de espacios públicos, por darte un dato, el área metropolitana de San Salvador tiene más o menos un poquito más de 3 metros cuadrados por habitante de espacios públicos, cuando la Organización Mundial para la Salud te dice que para que una ciudad no esté enferma, tiene que tener 10 metros cuadrados de espacios públicos. Tenemos un gran déficit. Es un déficit completo, tenemos que casi que triplicar la cantidad de espacios públicos. Ahí partimos. Y desde este tema del espacio público podemos identificar que es uno de los detonantes de los grandes problemas sociales que tiene la capital, ¿no? Porque no tenemos espacios como seres humanos, como personas, para poder generar esos espacios de convivencia ciudadana. Entonces, yo creo que hay que entrarle de lleno al tema de espacios públicos. Un segundo problema, digamos, que yo considero es el tema de la movilización, ¿no?, del tráfico, mal dicho tráfico. Porque en realidad las ciudades desarrolladas tenemos, y sobre todo una capital, que enfocarse no en movilizar vehículos. Lo que importa no es mover vehículos, lo que importa es mover gente, ¿no? Que la gente pueda ir de su casa a su trabajo, a sus lugares de recreación, etc. Y nosotros hemos enfocado mucho el desarrollo urbano a mover
vehículos. Por eso es que seguimos construyendo más calles, ampliando calles, y la gente está pidiendo calles, cuando lo que debemos de pedir es formas de movilizarnos más sostenibles, más eficientes. Hacemos un uso muy eficiente del espacio público de la calle. Más o menos el 80-70% del área pública de derecho de vía de calles está destinada al vehículo, y el peatón, y el ciclista, y el transporte público. Yo creo que la ciudad debería de enfocar sus baterías, su diseño hacia darle a la población unas alternativas de movilización. Es por tanto que proyectos, por ejemplo, como la construcción de carriles de bicicleta es importante, la mejora de los espacios peatonales, ampliación de aceras, accesibilidad universal, rampas, etcétera, son elementos de ciudad que nos permitirían tener una ciudad más, yo digo, una ciudad más humana. San Salvador, por ser la capital, deberá de enfocarse más en el humano y no en la máquina. Bueno, yo quiero darles algunos saludos aquí, estamos en Facebook Live. Adalberto Vázquez, saludos a todos. Osmaro Robles, bueno, mejor canal. Tania Escobar, los aportes de Naida parten de su profesionalismo y trabajo con la ciudadanía, ojalá que puedan trascender. También saludan a Lugo. Y son parte de los saludos que tenemos esta tarde. Vamos a ir al primer corte y al volver vamos a hablar más aterrizadamente de la plataforma municipal, pero también una inauguración que este día se hizo en la zona de San Jacinto. Ya regresamos. El Salvador Elige 2018, hablamos sobre la alcaldía municipal de San Salvador, lo que va a ser en un futuro. Tenemos dos personas que integran un consejo asesor para la candidata Jacqueline Rivera a la alcaldía de San Salvador, una abogada que es Naida y un arquitecto que es Lungo, el apellido es Lungo, pero es Marcelo Lungo. A ver, entendemos que las plataformas es algo que se construye, se realiza, en este caso ya nos había contado también gente del actual Consejo Municipal que la alcaldesa ha venido construyendo la plataforma con la participación de múltiples sectores y ahora en campaña, que es el cara a cara con la ciudadanía, supongo que también es cambiante. Sin embargo, la plataforma habla de tres prioridades, que es la juventud, las mujeres, la seguridad. Sobre todo Jacqueline habla mucho de una ciudad con rostro de mujer. Naida, yo quisiera que enfocáramos en esos pilares esta plataforma y que nos hablaras como asesora en políticas públicas y en derechos humanos, ¿cómo miras esto de ciudad con rostro de mujer, ciudad joven, ciudad ordenada, sostenible y segura, que lo ha dicho la actual candidata? Además, una ciudad para la cultura, la inclusión y una ciudad de oportunidades. Claro. Háblanos de ese tema. Bueno, antes de hablar de las propuestas, evidentemente hay que tener un diagnóstico, ¿verdad? Y en los tres temas, el diagnóstico todavía nos arroja deudas muy fuertes en cuanto a políticas con enfoque de derechos. Por ejemplo, en el tema de mujeres, en San Salvador hay una fuerte participación de mujeres, por ejemplo, en el mercado de la informalidad. Programas específicos de fortalecimiento de circuitos de economía social son fundamentales. Es decir, mujeres encargadas de sus núcleos familiares. San Salvador es tan diverso como eso, ¿verdad? O sea, tenemos zonas residenciales un poco con mayores capacidades adquisitivas, entre otros, pero también tenemos zonas que necesitan atención muy particular para la reivindicación de derechos. Mujeres que participan, por ejemplo, del comercio en el centro de San Salvador o en otros lugares aledaños de la capital, evidentemente necesitan programas específicos y focalizados con ese enfoque de derechos y con ese enfoque de género. Aparte de ello, hay que mencionar que la economía del cuidado es algo que todavía está pendiente.
Es decir, la economía del cuidado tiene que ver con aquel papel que desarrollan las mujeres cuidando a hijas, hijos, personas de la tercera edad, abuelas, abuelos, padres, madres, entre otras, y que definitivamente ahí es donde nos toca malabarear con 50 pelotas, ¿verdad? Sí. Políticas específicas que comprendan que dentro de esa diversidad de roles es necesario apoyos específicos. Creo que vuelven a romper con esta lógica tradicional de generalizar las políticas públicas, sobre todo en espacios locales, que son tan particulares, ¿no? Entonces, en ese sentido, políticas de dignificación de los derechos de las mujeres pasa por economía del cuidado, por dignificación de su rol como agentes económicos, ¿verdad? Somos agentes económicos. Además, sostén muchas veces de la familia. Exactamente, así es. Unifamiliar el sostén, exactamente. ¿No? Pero también, hablando de espacios públicos, por la vigilancia y la adecuación de esos espacios públicos para la seguridad de las mujeres. Un tremendo índice de violencia hacia las mujeres, de feminicidios, los tenemos a la orden del día. Bueno, hablar de las niñas incluso en El Salvador todavía para el pelo, ¿no? Entonces, este tipo de problemáticas particulares son las que recogen parte de la plataforma y que luego deben de ser trasladadas a políticas municipales ya acabadas y aterrizadas desde una perspectiva de indicadores de seguimiento, de indicadores de impacto, de presupuestos, que muchas de ellas ya tienen presupuesto asignado, entre otros elementos que muestren los avances contundentes de los procesos de esta política. En el tema de seguridad, ¿qué es lo que nos ha pasado con el tema de seguridad? Que utilizamos un enfoque que es el enfoque tradicional. América Latina, dentro de nuestra historia, está acostumbrada a políticas públicas de corte totalmente represivo y muy poco preventivo o muy poco de incentivo de actividades específicas para las comunidades, para las colonias, entre otras. Que es precisamente lo que se está intentando hacer con el PES, ¿no? Sí, exactamente. Especial El Salvador Seguro. Exactamente. A pesar de existir estas políticas públicas iniciales que ya llevan este tipo de corte, se necesitan profundizar, ¿verdad? Evidentemente, con un corte específico de atención y de intervención cuando lo requiera, cuando se está al margen de la ley, pero también con todo un circuito de participación. El otro día estaba escuchando y me pareció maravilloso. Bueno, yo debo decir, y así lo he reconocido en otros espacios públicos ya, que yo crecí en Cuba. Entonces, habiendo crecido en Cuba, el eje de seguridad desde la perspectiva de participación de niñas y niños en espacios públicos, pero también desde un proceso de empoderamiento, desde la niñez, transforma sociedades, definitivamente, ¿no? Y es ahí donde el espacio público cobra vida y cobra sentido. Es decir, es importante la beta urbanística, es importante la adecuación del espacio, pero también es importante dotarlo de vida, y de vida que además genere procesos de desarrollo per se. El arte alimenta el alma, definitivamente. Si tú tienes a niñas y niños, a mujeres de las comunidades, a hombres que también trabajan en las comunidades, están en las comunidades, y que son estos espacios que dentro de todas las transformaciones urbanas ahora cuentan con muros invisibles, digamos, de estas divisiones sociales en las que nos encontramos, entonces ahí es donde tenemos que generar el proceso de atención y la puesta de la lupa. Una ciudad digna no necesariamente debería tener estas grandes asimetrías de acceso o no acceso. Acceso al arte, acceso a la cultura en todas sus manifestaciones, ¿verdad? Cómo trato, cómo saludo, cómo genero valores como la solidaridad entre los vecinos, cómo me incorporo a un trabajo comunitario, entre otras tantas. Entonces, el tema de seguridad necesita ser revestido, ¿verdad?, de estas otras tantas aristas que nos cambian no solo la transformación urbana per se, sino que también la transformación personal y familiar dentro de los núcleos, en las comunidades. Finalmente, juventud. Yo tengo un dicho que lo repito cada vez que puedo: ser joven en estos tiempos, más joven, ¿verdad?, que nosotros, no es nada sencillo, no es nada fácil. Y no solo para El Salvador, es un tema de América Latina. Exactamente. México, traemos historias similares, traemos historias similares, y también nos comió una era que está marcada tremendamente por el individualismo, en donde me interesa resolver mi problema y en donde estas tecnologías también
de alguna forma enajenan de la realidad que tengo en el entorno, ¿no? de lo que está pasando en mi entorno. Y a la juventud nos está pasando, a la juventud le está pasando mucho, es decir, en un entorno inseguro, cómo pueden desarrollarse capacidades de los jóvenes y las jóvenes, o de las niñas y los niños, si ni siquiera pueden salir de su puerta para afuera, o si realmente tienen que integrarse a un circuito de organización delictiva. Entonces ahí es donde programas integrales, programas en donde exista, por ejemplo, la cultura como eje revitalizador de las comunidades, tal cual está descrito en uno de los ejes de la plataforma de Jacqueline. O incluso estos procesos de participación deportivos a través de los distritos, dar vida a esos distritos es lo que definitivamente se necesita para que se vuelvan a dignificar las mujeres, para que tengamos seguridad humana en toda su dimensión y para que la juventud vuelva a apropiarse de estos espacios públicos, ¿no? Y con ese preámbulo, yo quisiera que Marcelo nos hable de lo que este día se lanzó, que fue el Complejo Cultural y Recreativo San Jacinto, que entendemos que se busca hacer una integración de la ex Casa Presidencial, el ex cuartel El Zapote, el Zoológico Nacional. Yo quisiera que nos ampliara cuál es la idea de este proyecto, cómo se pretende convertir nuevamente San Jacinto en un barrio cultural, claro, de alguna manera separado, pero ahora con esta idea de complejo cultural. Sí, el Complejo Cultural Recreativo San Jacinto es un proyecto que tiene la bondad de articular una gran cantidad de espacios públicos que actualmente están en la zona del barrio San Jacinto, pero que están aislados uno del otro, como una especie de islas, ¿no? Entonces, con este proyecto primero lo que se pretende es articularlos, por ejemplo, el Zoológico Nacional, el Cuartel del Zapote, el Parque Saburoirao, que son históricos, ¿no? y en la capital, y que actualmente están un poco... son maravillosos, perdón Además, que te interrumpa, yo crecí a mi bebé, que ahora ya es un adulto, en esa zona. En la tarde íbamos al zoológico, más tarde íbamos al Saburoirao, o sea, es una maravilla esa zona. Claro, y si tú mismo lo acabas de decir, son lugares que están cerca, ¿no? Entonces, ¿por qué no trabajarlo de un enfoque que nosotros desde el urbanismo, un término bastante técnico que utilizamos, que es los GPU, los grandes proyectos urbanos? Estos proyectos lo que tienen es la capacidad de articular muchas dinámicas, no solo urbanísticas, como decía Naida, sino que de recuperación del tejido social de un barrio histórico, además, el barrio San Jacinto, que es un barrio histórico. Ahí estamos viendo en la pantalla. Que está, ahí podemos ver en la pantalla unas imágenes muy de arquitectos, pero que nos gusta y que nos ejemplifican de cómo se podría ver estos espacios, ¿no? Lo que se busca, como te decía, es articular grandes equipamientos existentes, el Zoológico Nacional, que es el zoológico del país, ¿no? Ex Casa Presidencial, que tiene un alto valor cultural, ¿ya? Es una casa hermosa que hay que darle valor, ¿no? Y que está subutilizada. El Cuartel del Zapote, que también es una gran extensión de terreno donde ya las instalaciones militares no tienen sentido dentro de una ciudad, entonces es mejor sacar el provecho para el barrio. Este proyecto lo que buscará es no solo dotar espacio público, como lo mencionaba anteriormente, sino que darle vida de nuevo al espacio por medio de actividades culturales, ¿no? Integra también colonias aledañas, ¿no? Sí. Escuchaba que era la Minerva Nicaragua. Y la Nicaragua, ¿no? Entonces, que son colonias que están adentro del proyecto, si lo queremos ver así, ¿no? Parte de uno de los componentes de este proyecto es la mejora de las condiciones urbanísticas de estas dos colonias, ¿no? Brindándoles mejora en sus espacios públicos, en sus aceras, en sus fachadas, iluminación, etcétera, para que se integren dentro del proyecto, porque no hay que... uno de los problemas que normalmente se tiene es que trabajamos los muy espacios públicos como islas también, y entonces las ponemos muy bonitas, las equipamos, pero el entorno sigue estando degradado. Entonces es parte de recuperar esto, ¿no? Es un enfoque de mejoramiento integral de barrios, ¿no? Donde podamos brindar seguridad, la seguridad, como decía Naida, tampoco no tiene que ser represiva, el término de seguridad. Desde el urbanismo, desde un buen urbanismo, desde una buena planificación del territorio, el mismo entorno se vuelve seguro, ¿no? Colombia lo hizo, ¿no? Yo comento con otras personas y les digo, ¿dónde te sientes más seguro? ¿Dónde estás solo o donde hay gente en la calle?
la misma gente, ojos en la calle, como decía Jane Jacobs, una famosa socióloga, te brinda seguridad. Entonces no hay que gastar millones de dólares en miles de cámaras y drones y cosas que probablemente sean necesarias en algunos lugares, pero la misma ciudadanía puede brindar esta seguridad. Y nosotros como asesores, digamos, del tema de urbanismo, lo que buscamos es que a través del diseño, de un buen diseño urbano, se pueda generar seguridad, cohesión, diseño con enfoque de género también, donde las mujeres se sientan seguras en los espacios públicos, porque mira, fácil es andar ofreciendo canchas de fútbol a diestra y siniestra, como hacen otras personas. ¿Quién ¿no? juega fútbol? ¿Y quién juega fútbol? Los jóvenes, bueno, hombres, mujeres, pero es menos, ¿no? Entonces, una mujer no se siente tan segura, si lo queremos ver así, en un lugar, en una cancha de fútbol. Entonces, el espacio público debe trascender a canchas de fútbol, canchas de básquet y canchas y canchas y canchas, sino que espacios donde el mismo diseño urbano te permita que sean multifuncionales, que puedan ser utilizadas, por ejemplo, en el día para un partidito de fútbol, pero también por la noche, por la tarde, por las mañanas o fines de semana sea multifuncional. Entonces, con el proyecto de San Jacinto, lo que se busca es eso, una multifuncionalidad. Y es importante, y es donde la alcaldía municipal tiene un rol principal en este proyecto, es en el tema de la animación de los espacios públicos. Porque nosotros podemos construir un espacio público hermoso, pero si nadie llega, no tiene ningún sentido. Es lo que yo digo, podemos vestirnos bien, bañarnos, perfumarnos, pero si no salimos de la casa, ¿verdad? Entonces tenemos que salir y utilizar, apropiarnos de nuevo como ciudadanos, ejercer ciudadanía y ejercer algo muy importante desde el urbanismo, que se habla mucho, el derecho a la ciudad. Y ejercitarnos también, porque sí, ya solo estar con el telefonito aquí o tras una pantalla. Claro, y si daño, tú te ¿no? fijas, hay movimientos ahora de gente que sale a correr, de ciclistas. Como sociedad necesitamos espacios adecuados para poder ejercitarnos, y si la ciudad no nos los brinda, no es justo. Y es clave el tema de San Jacinto, porque el distrito 5 de San Salvador es un distrito, como decíamos, histórico, San Jacinto, pero que ha sido, digamos, ha entrado en un proceso de degradación, ¿no? Urbanística. Las inversiones privadas, públicas, se han ido para otros lados, a otros municipios o a otros sectores de la capital, y han dejado abandonados estos sectores más, digamos, más populares. Entonces es necesario que la alcaldía vele también, voltee la mirada hacia esta zona de la ciudad, que actualmente están sufriendo procesos de degradación y que es importante que se recuperen. Hoy me mandaban por estos aparatos inteligentes dos iniciativas lindas. Una en la Ciudad de México, donde estaban los baches, esos tremendos hoyos que tenemos aquí en la ciudad capital y en todos lados. Entonces se tomaban ese hoyo y plantaban flores. Sí, plantaban flores, entonces la gente ya no pasaba por el hoyo, pasaba alrededor y felicitaba, sacaba fotos, se sonreía, o sea. Y la otra iniciativa, que son corredores que salen a buena mañana, eso creo que es en Europa, no logré identificar el país, donde los corredores, una de las misiones que tienen es levantar la basura. Llevan su bolsa y levantan la basura, levantan la basura. Entonces es un movimiento que, y otro sale y levanta la basura, o sea, limpian la ciudad a la vez que corren. Eso para mí es un ejercicio de ciudadanía, ¿no? Y la ciudad te debe de permitir a ti como ciudadanos ejercer estos procesos. Yo vi, por ejemplo, una iniciativa como la que tú mencionas, de que en la India creo que era, que pintaban unos como especie de túmulos en la calle, y entonces el vehículo que venía rápido, en una área urbana que no deben de ir rápido, al ver el túmulo frenaban, pero en realidad era una pintura en la calle. Entonces son ejercicios de ciudadanía. En Costa Rica, por ejemplo, la gente están pintando los carriles de bicicleta en la calle, como apropiándose de la calle para la bicicleta, sin que la administración lo haga. Ellos lo están haciendo, pintan el carril, y eso ha generado un efecto de que efectivamente el conductor está tratando de respetar. Entonces yo creo que en términos de urbanismo debemos de cambiar un poco la cultura urbana, ¿no? Y educarnos. Yo creo que podemos hacerlo. Hay gente que es muy pesimista, y que estamos en una era muy pesimista también, donde la gente dice, no, esas son locuras, no va a funcionar en este país. No, somos del mismo ADN, los mismos seres humanos somos. Entonces
tenemos que empezar por educarnos. Al educarnos, esto va a ser mucho más fácil, va a ser procesos más fáciles. Ahora estamos rompiendo un poco el molde, ¿no? Y como equipo de asesores también de Jacqueline, eso es lo que queremos nosotros, que esta sea una administración diferente, romper el molde, ser más dinámicos, más propositivos, salirnos del Guacal y empezar a hacer cosas que de verdad como ciudad capital, como la ciudad más importante del país, merecemos, ¿no? Muy bien, yo me tengo que ir al segundo y último corte. Al volver queremos hablar también un poco de todo este tema de cómo unificar esfuerzos e ideas y ponerles en una plataforma común le pueden dar a esta hermosa ciudad más humanismo y más ganas de vivir. Eso será al regresar. Ya volvemos. Bueno, ciudades activas, ciudades seguras, ciudades con no solamente rostro de mujer, pero también con rostro de mujer. Naida, tú hablabas hace un momento de la necesidad de que las mujeres pues nos sintamos seguras, seguramente un nuevo cuerpo de agentes metropolitanos también humanizado, que no sea acosador, a propósito de las redes, que todo lo que surge, que hasta un adiós puede ser acoso. Pero ¿de qué manera, Naida, podemos inyectar a una nueva gestión municipal todo lo que la ciudadanía quiere e identificarnos con esa ciudad en donde vivimos? Claro. Mira, tiene que ver con precisamente dentro del ciclo de políticas públicas abrir el espacio de participación. Es tan poco común el espacio que, claro, a borbotones salen una cantidad de propuestas que definitivamente, con palabras más o palabras menos, van como generando ejes comunes o espacios comunes que van reuniendo estas ideas. Algunas se repiten, algunas son parecidas, entonces se pueden ir como sistematizando en función de ejes específicos, ¿no? Entonces, en primer lugar, abrir al proceso de consulta. Luego de generar el proceso de consulta, se realiza un ejercicio de sistematización y priorización de los temas, es decir, cuáles son los de mayor repitencia, por ejemplo, cuáles tienen mayor repetición en cada una de las localidades, en los distritos, porque eso es importante también, es decir, los distritos en San Salvador son variopintos, es decir, no hay uniformidad en San Salvador, entonces eso también obliga a tener no solo problemas, sino atenciones diferenciadas dependiendo de las zonas, dependiendo de los distritos. Entonces, por eso es que es tan interesante y tan rico el ejercicio de consulta, la sistematización de la consulta, la priorización de los problemas encontrados y ahí la propuesta, ¿verdad? Ahí es donde viene la propuesta. Entonces, eventualmente esto es lo que ha ido pasando, es decir, reconocer que San Salvador no es uniforme, reconocer que algunos distritos requieren una mayor intervención de la municipalidad dentro del proceso de reconocimiento de derechos y dignificación de las localidades, reconocer que otras prioridades, por ejemplo, no son compartidas dentro de esa intervención absoluta de la municipalidad, como por ejemplo el tema de las mascotas en la calle, ¿no? O sea, o el tema pero que limpien lo que hacen. Exactamente. O el tema de los animalitos que están en la calle también, ¿verdad? Que no necesariamente tengan dueño, pero que están igual ahí circulando. Y otros problemas que no necesariamente deben de ser desde el tema distrital, pero que sí de atención de la municipalidad, como adultas y adultos mayores en situación de calle, y niñas y niños en situación de calle también. En la capital de este país todavía vemos esos cuadros. Entonces deben de haber políticas públicas especializadas en función de la dignificación de su población. Esos son algunos ejemplos. Entonces, ¿cómo se materializa ese cúmulo de expresiones de la ciudadanía? Tiene estos pasos, ¿no? Tiene este ABC. Y finalmente, como decíamos, debe de ir acompañado, más allá de la buena intención de resolver un problema, de determinados pasos posteriores como el tema de los indicadores, de los resultados que se esperan, de las instituciones responsables, porque la multisectorialidad es fundamental, es decir, la alcaldía sola no lo va a lograr. Claro. Necesita generar mecanismos de contención, de apoyo, de coordinación, de respaldo y de participación, ¿verdad?, en general. Y evidentemente llegar hasta
reconocer los progresos que se han puesto en determinados periodos. 3 años nunca es suficiente. Eso hay que aclararlo y hay que decir. Pero sentar las bases es sentar importante. las bases, se han hecho avances sustanciales en materia de acciones específicas o programas específicos desde la municipalidad. Por ejemplo, el tema de artes, de la existencia de un ballet municipal, la existencia de otras tantas expresiones que no solo denotan la existencia de las mismas, sino que también generan un sentido de identidad y de pertenencia y de arraigo, ¿verdad? Justo que ahora que hablábamos del proyecto recreativo San Jacinto y todo el circuito, en San Jacinto, que es en el barrio donde creció mi madre también, ¿verdad? Crecieron personalidades importantes. Hay calles que tienen además un peso histórico fundamental. El Milagro Ramírez, por ejemplo, una reconocidísima salvadoreña que fue una luchadora social incansable, creció en San Jacinto. Un museo, por ejemplo, ahí para reconocer la historia. Santiago Ignacio Barberena, que fue también una personalidad reconocidísima, salvadoreño, vivió mucho tiempo en Guatemala, hizo igual procesos de recolección de testimonios de pueblos originarios, era un personaje interesante, digamos, dentro de la vida económica, política y social de aquel tiempo. Juan José Cañas, ¿verdad? Hay una calle específica. Entonces, reconocernos y vernos en esas calles, en esas historias, también nos hacen más fuerte el sentido de pertenencia, el sentido de identidad y con qué gusto recoge uno la basura, ¿no? Claro. Ronald Espinosa manda saludos. Héctor Pérez dice una sugerencia, unas canchas de tenis en San Salvador, que hasta donde yo sé en el Maya Country Club ha habido por años, corríjanme si me equivoco. Sí. Tania Escobar que dice apoyo formas sostenibles para movilizarnos y humanizar la ciudad. Marcelo, ¿cómo este circuito cultural, digamos, de San Jacinto puede conectarse también con lo que ahora se ha reconstruido, que son, bueno, la plaza frente a Catedral y otras plazas que se están en este momento todavía terminando de remozar? Mira, el barrio San Jacinto y específicamente el complejo recreativo de San Jacinto está solamente a 1.4 kilómetros de esas plazas. El barrio San Jacinto está contiguo al centro histórico. Nosotros casi que podríamos decir que el barrio San Jacinto es una continuación o ensancha del centro histórico. Entonces, existe un proyecto que está incluido también dentro del proyecto del complejo cultural San Jacinto que une a través de un paseo ciclopeatonal, o sea, un paseo para bicicletas y peatones seguro, desde el complejo recreativo San Jacinto hasta la Plaza Barrios, ¿no? Saliendo de la Plaza Barrios por la avenida Cucatlán, llegamos al paso desnivel, pasa por Candelaria, por la iglesia de Candelaria, sube Plaza Trovador, llega a la plaza central de San Jacinto y ahí se conecta buscando el sur hacia el complejo cultural. Es que hace maratón, ¿no? Sí, pero fíjate una cosa, pero en realidad es a través de un buen diseño de este paseo, ni se siente, es cómodo caminarlo, ¿no? Nosotros tenemos también la ventaja que vivimos en una ciudad donde nos quejamos mucho del calor, pero no tenemos temperaturas extremas como en otros lugares, ¿no? Hay lugares en Estados Unidos o en Europa que hace 50 grados en verano y menos 20 en invierno. O San Miguel. Entonces, con una buena arborización, con un buen diseño de paisaje, nosotros podemos conseguir que las personas transiten, y no solo de una manera recreativa. Yo quiero que empecemos a cambiar también la mentalidad de que estos lugares son solo para recrearse, no, son lugares de convivencia, de encuentro. Un paseo de este tipo, imagínate, 1.4 kilómetros y pongamos 5 metros de ancho, te está generando una cantidad de metros cuadrados de convivencia, ¿no? De parque lineal. Es un parque lineal que te conecta estos dos puntos, ¿no? Es importante porque nos permitirá conectar el barrio San Jacinto con el centro histórico de San Salvador, que actualmente hay una fractura en urbanística, que es el bulevar de Venezuela y los pasos de desnivel. Por eso es que traten ustedes, y los amigos que viven en la zona pues podrán decir si es que es complicado trazarse la calle del Venezuela, de San Jacinto hacia el centro, ¿no? Y lo que hay son pasarelas, y las pasarelas en realidad son elementos de ciudad que no contribuyen a una experiencia peatonal cómoda. Probablemente sea segura, pero no es cómoda.
Una persona con niños, con las compras del supermercado, del mercado, es complicado. Las pasarelas son para jóvenes, yo digo, o sea, y parte de eso, pero son elementos de ciudad que no colaboran. Allí hay que volver, como yo mencioné anteriormente, a humanizar la ciudad. Entonces este paseo, que ya cuenta con financiamiento además, financiamiento público de construcción, permitirá conectar el sector de... Ya hay el financiamiento. Sí, ya está. Entonces, a través de fondos de un programa, de un préstamo con la cooperación italiana, podrá conectarse. Allí vamos a conectar, y no solo es conectar el centro con el proyecto San Jacinto. En el trayecto, en ese 1.4 kilómetros, hay puntos interesantes que muchas veces los pasamos en el vehículo y no nos enteramos, ¿no? Y, por ejemplo, la iglesia de Candelaria, que es hermosa, de madera, es espectacular. Es un legado, patrimonio cultural. Claro, sí, claro, pero llegar ahí es incómodo el día de ahora, ¿no? Sí. Entonces, es importante este tipo de proyectos que nos permitan, como ciudadanía, empezar a conocer, a entrar, a vivir la ciudad, a detenernos a ver la ciudad. Esto conectará también la Plaza del Trovador, ¿no? Plaza del Trovador, que actualmente es un poco insegura y tal. Entonces, lo que nosotros se pretende con este proyecto es conectar espacios importantes de la ciudad y que nos permitan como ciudadanía el disfrute de esta zona que tiene un alto valor arquitectónico, cultural, histórico, ¿sí? Histórico y que es importante. O sea, la ciudad capital debe de romper ese esquema de solo ver hacia unos puntos, ¿no? y pensar que no sucede. En la plataforma, si tú lees la plataforma, tiene muchos ejes, pero en todos los ejes siempre está el eje de espacios públicos. Cuando hablamos de ciudad con rostro de mujer, se habla de espacios públicos con enfoque de género. Si hablamos de ciudad joven, estamos hablando del parque de la ciudad satélite, donde va a ser ciudad joven. Si hablamos de ciudad sostenible, estamos hablando también de espacios públicos. Es importante y me gusta mucho el enfoque de la plataforma, que se le da es un tema transversal, el tema de los espacios públicos, pero bien diseñados. Yo quiero destacar una cosa de la plataforma, que no podemos venir a construir y hacer muchos espacios públicos pensando qué es lo que la gente quiere, ¿ya? A veces como arquitectos tenemos un poco, dicen que es una de las profesiones con el mayor ego, ¿no? Porque es nuestra obra, entonces, pero no, el diseño debe ser participativo y la plataforma menciona que todos estos diseños deberán ser participativos. Si yo voy a hacer una intervención en un espacio público de una colonia, ¿quiénes mejor me tienen que decir qué es lo que es las necesidades? Supongamos una colonia con muchos niños, una colonia nueva, que llegan personas recién casadas, empiezan a tener hijos, demandará espacios para niños, ¿no? Barrios más históricos de la capital tendrán que viven ya gente mayor, ¿verdad? Entonces, y venir a poner una cancha de fútbol, ¿verdad? Entonces hay que también pensar cómo intervenimos la ciudad. Claro que sí. Mira, Conic Lady dice, excelente arquitecto Marcelo, con miras a la sustentabilidad urbana, una planeación urbanística en ciudades emergentes. Saludos desde México. Muchas gracias. Tania Escobar, formas sostenibles para movilizarnos. Gaby Leiva, Parque Lineal. Tito Enríquez, tienen que educar a que la gente no tire la basura a la calle y que respete la bicicleta, pero también tienen que respetar a los conductores, porque en Estados Unidos, si mira la policía que tienen la basura, los multan y si no pagan, después los buscan. Mucho por educar. Eso es importante. Yo creo que es un elemento bien importante, porque a la par de toda la adecuación del espacio debe de haber todo un trabajo organizativo, educativo, de reconocernos nuevamente. Es decir, no solo la ciudad necesita reconocerse y humanizarse, sino que también nosotras y nosotros debemos de ir a ese tono, ¿no? Se me terminó el tiempo. Agradecemos mucho, Naida, y también Marcelo, su presencia esta noche acá. Gracias. Y sobre todo a usted, en El Salvador Elige 2018, es importante que conozca los sueños, las ideas, las realidades y cómo desde nuestro ser, desde donde nos toca, podemos contribuir a hacer un El Salvador más lindo, donde nos dé ganas de vivir. El día de mañana a las 7 usted puede ver en retransmisión esta entrevista, y a las 7 de la noche le invitamos a una nueva aquí siempre en Gen TV, Canal 29.